El infierno es aquí merito. ¿Ya no se acuerda cuando éramos chavalos? El hambre que teníamos, el canijo frío, la miseria en la que vivíamos. O como ahora mismo, que cabrones como nosotros andan matando así porque sí, nomás porque no tienen una manera decente de vivir. Me cae que esta vida y no chingaderas es el cabrón infierno. Bienvenidos al canal. Hoy te traigo un top de 5 películas mexicanas que tienes que ver sí o sí. Películas que hablan de política, corrupción, impactos, realismo mágico y emociones humanas que te van a dejar pensando varios días. Y ojo, no solo son buenas, sino que son necesarias. Quédate hasta el final porque la última es una joya poco comentada que merece un lugar en tu lista. Número 1. El infierno. ¿Qué pasa cuando a un ciudadano común y corriente México lo obliga a convertirse en un criminal? Dirigida por Luis Estrada, empieza con una realidad que miles de mexicanos conocen, el sueño americano roto. Benny García es deportado de Estados Unidos después de 20 años, llega a su pueblo creyendo que volver a casa será un alivio, pero encuentra un México más intenso, más pobre y más desesperado que cuando se fue. No hay trabajo, la economía está destruida y la única forma visible de salir adelante es entrando al negocio del narco. Aquí empieza lo más interesante. Benny no es un criminal nato, es un hombre común atrapado por el sistema. Su amigo apodado el Cochiloco le ofrece dinero fácil, respeto y poder, pero cada paso que da lo hunde más y más en un mundo donde la vida no vale nada. Con escenas impactantes, fiestas ilegales, ejecuciones y traiciones, la película muestra cómo en el infierno no hay buenos ni malos, solamente sobrevivientes. Mira, Benny, la vida de narco, la verdad deja muy buena lana, pero no es fácil la chingadera, Se necesitan muchos huevos, cabrón. Lo potente de esta cinta es el humor negro, te hace reír de algo que no deberías reír. Luis Estrada te dice: así es México, nos acostumbramos al horror. La película critica a la clase política, a la impunidad y al negocio de las sustancias con un mensaje brutal. En el narco nadie gana, ni siquiera el que parece estar arriba. El final es un círculo perfecto de tragedia mexicana. Cuando todo mejora, todo empeora otra vez. Y dime, ¿tú qué harías en el lugar del Benny? Número 2. La ley de Herodes. Si crees que la corrupción es algo nuevo, espera ver esto. En México, años 40 y 50, un país dominado por un solo partido, por gobernantes corruptos y por un sistema donde la ley existe únicamente para proteger a quien tiene más poder. El protagonista, Juan Vargas, es un burócrata cualquiera, un hombre sin malicia que de repente se convierte en presidente municipal de un pueblo olvidado. Al principio intentó hacer bien las cosas, cobrar impuestos justos, ayudar a la gente, resolver problemas, pero al toparse con la realidad, sobornos, amenazas, intereses políticos, descubre la verdadera regla de oro. La ley no sirve para hacer justicia, la ley sirve para justificar lo que necesitas hacer. ¡Ah, chinga! Ahora sí me saliste más cabrón que bonito. No, ni madres. Aquí es la ley de Herodes. O te chingas o te jodes. Aquí empieza la transformación. Vargas obtiene una pistola y un libro de leyes, y con estos dos objetos se convierte en un monstruo, no porque sea malo, sino porque el sistema le enseña que si no pisas te pisan. La sátira es tan fuerte que la película fue censurada y bloqueada por el gobierno mexicano. Estuvo a punto de no estrenarse porque criticaba directamente al poder político. Vivió un proceso muy turbulento antes de su estreno comercial. Cuando el film ya estaba listo, sus responsables trataron de impedir su exhibición. Después, cuando el film ya estaba ocasionando revuelo, su estreno comercial en México fue saboteado. Se proyectó en solo 2 salas, sin cartel, sin publicidad, sin trailers, de manera casi clandestina, prácticamente al revés, como queriendo ocultarlo. Incluso se reportaron interrupciones caprichosas de funciones, cines anunciaban entradas agotadas siendo mentira, o suspensiones de proyecciones, etc. El motivo: la película no solo criticaba la corrupción, sino que mencionaba explícitamente al partido gobernante en ese entonces, el Partido Revolucionario Institucional. Tiene Ramírez. Ese me lo regaló el presidente Miguel Alemán.
Te lo ganaste por haber conseguido este pendejo. Esa denuncia directa escandalizó a quienes estaban en el poder, quienes vieron en la película una amenaza por su realismo e impacto político. Ante la presión, la institución que la había financiado se retiró del proyecto. Con ello, el director pudo asegurar su estreno bajo una productora independiente. Solo así, la película atrajo al público en buena parte gracias al revuelo por la censura y la curiosidad que generaba. Su éxito demostró que había una demanda real por historias críticas, honestas, sin pelos en la lengua. Con el tiempo se transformó en un clásico del cine mexicano, recordada no solo por su valor artístico, sino por su valentía ante el poder. El mensaje final es devastador: la corrupción no es una persona, es una cultura, y quien entre con buenas intenciones termina hundido o volviéndose peor que los demás. Porque el reto para nuestro partido, por el bien del país, es estar en el poder por siempre y para siempre. Muchas gracias, compatriotas. Número 3. ¡Que viva México! Y si creías que Estrada ya había dicho todo, entonces no has visto esta locura. En el año 2023, en pleno apogeo de la Cuarta Transformación de México, se estrenó esta controversial cinta. La película arranca con Pancho Reyes, un clase mediero que vive bien en la Ciudad de México, con esposa e hijos, que se cree civilizado y gente decente. De esos mexicanos que presumen que ya subieron de nivel. Un día le avisan que su abuelo murió en el pueblo donde nació, un rancho miserable, atrasado, alcohólico y olvidado por la historia llamada la prosperidad, representando la ironía en estado puro. Pero la verdadera llamada no es por cariño, es por dinero. El abuelo dejó una herencia grande, algo que puede cambiarles la vida, y ahí empieza el circo. La cosa es que tu abuelo, como su última voluntad, pidió que estuvieras en su entierro. Y además le ordenó al notario que no se abriera su testamento hasta que tú estuvieras presente. Pancho viaja al pueblo con toda su familia, creyendo que va a llegar, firmar papeles, recoger billetes y largarse, pero resultó ser falso. Desde que pisa el rancho, el olor a envidia y miseria es más fuerte que el velorio. Se encuentra con una familia gigantesca, primos resentidos, tías chismosas, cuñados parásitos, hermanos ignorantes, alcohólicos, fanáticos religiosos y un ejército de personas celosas, violentas y absolutamente hambrientas de dinero. Todos quieren la herencia y nadie quiere trabajar por ella, y aquí la película lanza su primera bala. En México lo único que une a la familia es la codicia. Pasando los días, los funerales se vuelven batallas campales familiares. Se espían, se extorsionan, se insultan, se sobornan y se amenazan, todo por un maldito testamento. Me va usted a perdonar, pinche licenciadito, pero no le creo nada de lo que nos acaba de leer. ¿Cómo es posible que mi papá nos haya hecho esta chingadera y haya dejado todo al Pancho, al que hace más de 20 años que no sabía nada de él? La cinta va mostrando el odio entre pobres, la agresión hereditaria, la ignorancia compartida y una rabia que se transmite como ADN. Cada escena expone una verdad incómoda. En México todos creen merecer algo, aunque no hayan hecho nada. Pancho, que llegó como una persona decente, se va pudriendo poco a poco. Acepta acuerdos turbios, manipula documentos, compra silencio, pisotea a quien antes llamaba familia. El mensaje es claro y amargo: no hay mexicanos buenos, solo mexicanos que todavía no tenían oportunidad de ser malos. Aquí está la mierda más pesada de la película. No existe un héroe, no existe un inocente, no existe alguien que diga está mal lo que estamos haciendo. Todos terminan igual de enfermos que el entorno. ¡Maldito seas, Pancho Reyes! Nosotros nos quedamos sin casa, sin sueños ni esperanzas. Y el gran hijo de la chingada se está dando una vida de rey. La película cierra como empezó, con una visión asquerosamente pesimista del país. No te deja esperanza, no te deja aprendizaje, no te deja reflexión positiva. Te deja un retrato del México más feo, el México donde la agresión, la corrupción, la avaricia y la mediocridad son cultura. Es una película llena de odio, pero vacía de pensamiento. No hay tesis, no hay propuesta, no hay reflexión, solo rabia acumulada. Luis Estrada ya no quiere denunciar, quiere vengarse, y cuando haces cine desde el resentimiento puro, pierdes inteligencia y solo te queda ruido. La cinta no critica a México, lo insulta, te dice el pueblo es ignorante, la familia mexicana es basura, los pobres son violentos, todos son corruptos, y lo repite hasta el cansancio. Se siente como un meme de 3 horas diciendo que todo está jodido. Que viva México no es una crítica al país, es un vómito de frustración con formato de película. Tiene momentos brillantes, sí, pero lo que más la define
es odio, repetición y cansancio. ¿Quieres una película que ataque la corrupción con cerebro y arte? Mira La Ley de Herodes. ¿Quieres ver una terapia de enojo filmada? Mira Que Viva México. Al final, ¿crees que en México el pobre siempre es bueno y el rico siempre es malo? Fucking Mexicans, all the same shit. Alex, call an ambulance. Seems the mayor's having a fucking heart attack. Número 4. Pedro Páramo. Después del caos político, vámonos a lo sobrenatural, lo literario y lo eterno. Y si hablamos de familias podridas, secretos y heridas que no cicatrizan, hay una historia que no sucede en un rancho lleno de gritos, sino en un pueblo lleno de muertos que nunca se callan. Me había dicho, allá hallarás mi pueblo, levantado sobre la llanura, lleno de árboles y de hojas. Allá me oirás mejor. Bienvenidos a Pedro Páramo, donde la venganza no se toma en vida, se cocina bajo tierra, donde el silencio pesa más que cualquier balazo. Aquí no vamos a romantizar nada, vamos a Comala, un infierno hecho memoria. La historia empieza simple, con una frase que parece inocente. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Juan Preciado promete a su madre moribunda que encontrará a su padre, pero Comala no es un lugar, es una herida. Juan llega y algo está mal desde el primer paso. No hay niños, no hay animales, no hay viento, solo voces, murmullos, recuerdos que no deberían hablar. Lo primero que entiende el espectador es crudo, Comala está muerto, pero nadie lo enterró. Pedro Páramo fue cacique, patrón, dueño de todo, pero sobre todo fue amo del silencio y del miedo. Era el tipo que poseía tierras, cuerpos y destinos, como si el pueblo entero fuera un objeto. Sedujo mujeres, destruyó familias, acumuló poder y dejó a Comala sin alma. Aquí empieza lo brutal. La historia no es sobre un solo villano, sino sobre cómo un pueblo entero se deja consumir. Juan empieza a hablar con la mujer abandonada, el amante muerto, la madre que nunca tuvo paz, gente que ya no respira pero sigue sufriendo. Esto no es fantasía bonita estilo Disney, esto es pesadilla católica mexicana. En Comala todos están muertos, pero no pueden descansar porque la culpa los mantiene despiertos. Juan Preciado no encuentra a su padre vivo, encuentra un legado de dolor, un pueblo que murió de abandono, no de balas, y esto es México, pueblos que mueren sin que nadie los mate. Juan Rulfo y la película que lo adapta cuando no se censura te coloca frente al vacío, la idea de que un solo hombre con poder puede matar a un pueblo entero sin disparar una sola bala, es poder psicológico, social y emocional, eso es horror real. Aquí viene lo devastador, las adaptaciones cinematográficas de Pedro Páramo no le hacen justicia al libro. ¿Por qué? Le tienen miedo al silencio, quieren explicar lo inexplicable, apuestan por imágenes bonitas, cuando lo verdaderamente aterrador está en lo que no se dice. La película tiembla donde el libro te aniquila. Pedro Páramo no es una historia de fantasmas, es una historia de malas decisiones heredadas. México no está lleno de espíritus, está lleno de promesas rotas que no se mueren nunca. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría. Pues ella estaba por morirse y yo en plan de prometerlo todo. Si la película anterior es un grito de rabia, Pedro Páramo es un susurro que te persigue toda la vida. Ahí está la diferencia. La rabia se olvida, la culpa no. ¿Tú qué prefieres? ¿Un país de gritos que nunca cambian nada? ¿O un país que escucha los murmullos que vienen desde el pasado? Déjame aquí abajo qué te provoca Pedro Páramo. ¿Te parece una obra maestra o tortura literaria? Número 5. Cicatrices. Es un mandilón. Pobre hombre, míralo. Ya. Ningún hombre que sea hombre se deja tratar así por esa mujer. Hablas mal de mi familia. ¿Estás seguro que eres hermana? Para terminar, una película que no habla de política, sino de lo que todos cargamos por dentro. Hasta aquí hablamos de corrupción, poder, fantasmas y memoria, pero hay algo más letal, algo que no necesita gobiernos, haciendas ni maldiciones para destruir vidas, algo que empieza en la casa, en lo íntimo, donde nadie mira, la crisis emocional. Cicatrices es probablemente la película mexicana más incómoda de esta lista, no porque muestre monstruos externos, sino porque nos pone frente a los monstruos que todos escondemos.
Aquí no hay fantasmas literales, no hay narcos, no hay presidentes corruptos. Aquí hay heridas que supuran en silencio, heridas que no te matan rápido, pero te pudren muy despacio. La gente dice que el amor todo lo puede, pero Cicatrices demuestra lo contrario. El amor no te salva si primero no te salvas tú. Esta película no es sobre violencia doméstica solamente, es sobre la podredumbre silenciosa que todos cargamos por dentro cuando no sabemos cómo amar, la incapacidad de comunicarnos sin destruirnos, el miedo a estar solos disfrazado de celos, el deseo de control que nace de la inseguridad. Primero es una mirada, una duda, un con quién hablaste, después un déjame ver tu teléfono, luego un si me quisieras no harías eso. Así es como se forma una cicatriz emocional, despacio, invisible pero irreversible. Ese es el valor de la película, te enseña que lo más peligroso no es el golpe, es la idea de que lo mereces. En Latinoamérica se nos educa a aguantar y perdonar siempre, querer con todo. Las películas de este tipo deberían ser material escolar, no solo cine, porque muestran algo que nadie te dice en voz alta: el amor sano no duele, lo que duele es el trauma. La fe en la gente no es creer que no van a fallar, es aceptar que fallen y aún así poner límites. Eso es madurez, eso es humanidad real. No se trata de creer ciegamente, sino de creer con responsabilidad. En Cicatrices nadie sabe hacer eso, no saben decir ya no, no saben decir esto me rompe, no saben pedir ayuda y así terminan destruyéndose. Lo que nos hace humanos es la capacidad de sanar. En la vida real sanamos cuando hablamos desde la verdad y no desde el miedo. Elegimos alejarnos antes que lastimar. Entendemos que amar no es poseer. Reconocemos que una herida que no se atiende es una sentencia de muerte emocional. Pero la película muestra lo contrario. Gente que quiere cambiar al otro en vez de sanar su propia historia. Si estás viendo esto y te molesta, te incomoda o te duele, es por algo. Porque todos tenemos cicatrices. Y si no te ha pasado, le pasó a tu madre, a tu amiga, a tu vecino, a tu hermana o a ti mismo en silencio. No es película para entretener, es película para hablar después de verla. La verdadera crítica es esta: ¿cuántas relaciones destruidas llaman amor? ¿Cuántas veces confundimos toxicidad con pasión? ¿Cuántas veces preferimos el infierno conocido antes que el vacío de sanar? Eso no es cine, eso es realidad. Perdóname, Julián. ¡Pídeme perdón! ¿Entendiste? Los valores no son frases bordadas en la sala, los valores son cosas que duelen. Decir no cuando te quieren manipular, irte cuando ya no hay respeto, pedir perdón de verdad sin excusas, amar sin intentar controlar, sanar sin esperar aplausos. Eso es valor humano, eso es moral real y eso casi nadie te lo dice. Cicatrices solo te pregunta una cosa: ¿eres capaz de amar sin destruir? La mayoría no, y ahí está el miedo. Estas películas mexicanas no solo cuentan historias, te dejan expuesto porque un país no se define por sus monumentos, se define por sus heridas, no por sus héroes sino por sus cicatrices. Y si una película te incomoda, te duele, te enoja o te hace recordar algo que quisieras olvidar, entonces hizo su trabajo, te obligó a mirar lo que llevas escondido. Y ahora la pregunta es tuya: ¿vas a vivir con esas cicatrices o vas a sanarlas? Gracias por ver el video completo. Si llegaste hasta aquí significa que valoras el cine mexicano y eso se agradece. Dime qué otra película mexicana debería estar en un próximo top y hago una segunda parte. No olvides suscribirte porque se vienen más resúmenes y análisis de cine que nadie te está contando como aquí. Dale like, comenta, comparte, suscríbete y activa notificaciones. Esto es en corto y así termina mi top de 5 películas mexicanas.